Hay conmoción en Perú porque han detenido a un exdirector de la policía. Está acusado de nada más ni de nada menos que de liderar una red de tráfico de bebés y de órganos de niños. Esta organización, supuestamente dirigida por el policía Raúl Becerra y su esposa, tenían como modus operandi convencer a aquellas mujeres que buscaban abortar. Las convencía de no hacerlo con el compromiso de que tras dar a luz ellos se quedarían con los menores, quienes después eran vendidos. El informe enseguida con nuestra cadena aliada América Noticias. Niños a la venta, con un exdirector general de la policía detenido en la acción como presunto integrante de la organización. Los llamaban los desalmados del tráfico humano y se dedicaban a captar gestantes y tras su alumbramiento quedarse con los neonatos. La PNP ejecutó una mega operación en Arequipa, en la que detuvo a 14 personas acusadas de trata de menores. En un inmueble se encontró a una bebé comprada a unos campesinos por 4.000 soles. Trata de personas, 20 niños, órganos, componentes, todo lo que acarrea este delito, ¿no? 2 pequeños puestos eran su centro de operaciones. Allí habrían convencido a madres de bajos recursos a no interrumpir sus embarazos y entregar a sus hijos a cambio de dinero. Este es un mega complejo que linda, debo entender, con criminalidad organizada, ¿no? Y con gente que parece que ha tenido cargos bastante importantes dentro de la sociedad, gente que debería estar en la banda de la gente buena, en el lugar de la gente buena, y ha utilizado justamente esos conocimientos para hacer criminalidad. Viviendas fueron allanadas. En una de ellas se ubicó al general en situación de retiro Raúl Becerra Velarde, quien entre 2010 y 2011 estuvo a la cabeza de la institución policial. Al oficial se le relaciona con quien sería la cabecilla del clan, Cintia Nieto Preciado. Hay 14 personas intervenidas, 22 viviendas. Hasta el momento hay 7 aquí en este local de Ipincro y esperemos que prontamente lleguen los demás. Becerra apenas comentó su detención, pero negó su participación en una banda. Tiene que decir si estoy inocente, ¿por qué lo están involucrando en general? Si nos pudiera usted contar un poco. No es la primera vez que el exdirector PNP está en problemas. En 2011 fue denunciado por una capitana por acoso y abuso de autoridad. Becerra dijo no conocer a la oficial, pero el Consejo de Justicia Militar identificó que hubo más de 200 llamadas entre ellos. Los detenidos estarán bajo custodia durante 10 días en la Unidad de Crimen Organizado de Arequipa. Vamos a saludar a esta hora a Lisbeth Vergaray. Ella nos acompaña desde Lima, es coordinadora en Perú de la ONG de Solidaridad. Esta es una ONG que trabaja en defensa del derecho de los niños, llamada Terre des Hommes Suisse. Gracias por estar con nosotros, Lisbeth. Bienvenida a la mañana de NTN 24. Muchas gracias también, Ruth, querida Ruth. Muchas gracias. Ustedes, Lisbeth, están enterados de este caso, en el cual pues es doblemente dramática la situación, vista desde el punto que hay un delito terrible como el hecho de vender o traficar a bebés, órganos también. Y como punto número 2, que sea un policía, un exdirector, alguien que conoce cómo debe llevarse la protección a un pueblo, quien ha integrado, según las investigaciones, esta banda delictiva. ¿Qué se sabe hasta el momento sobre esto? Definitivamente esta situación es lamentable. Siguen las investigaciones, el acusado está detenido. Sin embargo, esta modalidad de tráfico de menores no es nueva en Perú, sin embargo no es la más alta, pero sin embargo implica a muchas víctimas y las nuevas modalidades que van surgiendo en el país, ¿no? Y se aprovechan de mujeres en situación de pobreza y muchas en pobreza extrema. Por la parte económica es un factor de riesgo para la trata de personas y sobre todo para el tráfico de menores, ¿no? Conocemos de esta situación, que lamentablemente son 14 las personas que han sido víctimas y esperamos que la justicia en Perú, con los altos índices de corrupción que existe, sea realmente contundente y se pueda dar a una alta autoridad como es un exdirector de la policía de la PNP, ¿no? Así es. ¿Qué es lo que se sabe o qué conoce Perú de este señor que no era desconocido por la sociedad? Raúl Becerra, que fue un director de la policía, durante muchos años estuvo en el cargo de esta institución. ¿Qué se sabe sobre él
y sobre el modus operandi, que ya lo dijimos un poco, junto a su esposa. Normalmente no se conocía sobre este modus operandi, ¿no? Se ha conocido ahora recientemente este caso, que también tiene una denuncia por acoso sexual, pero sin embargo a nivel de la prensa y a nivel de las denuncias que han existido, como es un alto funcionario, se conocía más bien el otro lado de su aspecto, ¿no? Profesional, que luchaba contra el tráfico, contra la delincuencia y contra todos los delitos conexos a la trata y el tráfico de menores. Y entonces es realmente algo sorpresivo para nosotros de que este general esté involucrado en el tema. Lisset, nos sorprende, ¿no? ¿de cuántos niños o cuántos casos se puede estar hablando en esta investigación de tráfico de menores? Se habla de más de 15 casos. Podrían haber más, pero como se están realizando las investigaciones, entonces se habla de más de 15 casos. Sin embargo, puede haber cifras negras como hay, ¿no? Porque los altos índices de corrupción en el país hacen que este comandante podría inclusive, hay que hacer más altas incidencias y más escándalo, más información, tener en los medios de comunicación como ustedes, para seguir pidiendo a las autoridades que se revelen en la totalidad de los casos, ¿no? Este señor, este policía, pudo haber tenido cómplices, encubridores, gente también que está involucrada con el poder, con las autoridades y con la policía actual en Perú. ¿Se ha conocido algo de eso? Definitivamente sí. Ajá. Sí, definitivamente sí. Sí, totalmente sus cómplices. Generalmente cuando se captan mujeres, tienen a otras mujeres. ¿Por qué? Porque el tema de afinidad, el tema del embarazo, que es un tema un poco más sensible, entonces pueden ser policías mujeres o personas delincuentes, bandas, que están coludidas con la policía, ¿no? ¿Cuáles son las opciones que hay en Perú, por ejemplo, con este tipo de casos que han caído en la red de un exdirector de la policía que se ha aprovechado, como lo decíamos al principio de este reportaje, quizás de la situación emocional un poco debilitada, de la situación económica de estas madres, en muchas ocasiones madres solteras? ¿Qué salida hay para estas personas que se encuentran en una situación particular vulnerable? Bueno, el Estado peruano tiene políticas para la población vulnerable, como ofertas de empleo, por ejemplo, laboral, pero son realmente medidas todavía muy incipientes y precarias. Se necesita mirar estas nuevas modalidades de trata y de tráfico de menores, porque generalmente en el Perú se conoce la trata con fines de explotación sexual y laboral. Son casi el más del 70% de casos. Esta nueva modalidad de tráfico de bebés es muy poco conocida, muy poco explorada y por lo tanto las respuestas son mínimas, ¿no? Más que la persecución del delito, que es lo principal que se realiza en estos casos en el país. Para las medidas de protección o de atención y de reintegración, ahí tenemos debilidades todavía que son retos y desafíos que el Estado peruano y que las organizaciones de la sociedad civil necesitamos seguir mirando y trabajando. Lisset, este es un caso que, como usted bien lo ha dicho, ha sorprendido, ha reventado en los últimos días en Perú, ha llamado la atención y ha generado una conmoción social importante. ¿Qué se sabe de estos menores, de estos chiquitos que pudieron haber sido vendidos a otras familias o haber sido traficados, y de las madres? ¿Se tiene ya identificado a los niños, a las familias y a las mamás? Sí, no se ha identificado a todos, lamentablemente. Aún hay menores que no están protegidos aún, y hay otros que el Ministerio de la Mujer ha reservado los casos, no ha dicho cuántos aún están en custodia con el Ministerio de la Mujer, ¿no? Porque están haciendo toda la investigación. Se oscila en que por lo menos más de la tercera parte aún están por investigar dónde se encuentran y qué familias, ¿no? Según la Constitución de Perú, ¿qué es lo que va a suceder con estos menores cuando han sido, por consentimiento, quizás en algunos casos, de sus propias madres, haber sido entregados a otras familias o haber sido vendidos? Generalmente la Constitución del Perú, la ley peruana, lo que menciona es que pasa a custodia de la Dirección de Niñez del Ministerio de la Mujer para que estén en un albergue o en un centro de atención residencial hasta que pueda calificarse a un pariente cercano, ¿no?, a la familia, porque la familia puede ser descalificada, pero eso tiene que ser con una investigación tutelar primero.
Y luego de eso, o se quedan en el centro de atención residencial, si es que hay una investigación de riesgo que no permite o no existe un familiar que pueda estar dentro con el cuidado del niño o de la niña, ¿no? Vamos a agradecer, ha estado con nosotros Lisette Vergaray, coordinadora en Perú de una ONG, Terre des Hommes Suisse, precisamente que trabaja en pro del derecho de los más vulnerables, en este caso los niños. Gracias por haber estado con nosotros aquí en La Mañana, hablándonos sobre este tema. Un exdirector de la policía en Perú implicado en una red de tráfico de personas recién nacidas. Muchas gracias también por la entrevista. Gracias, un buen día.